Antes de empezar me gustaría decirles que siempre estoy pendiente a sus comentarios, quiero saber qué les gusta y qué no, para mejorar el contenido que les traigo poco a poco. Agradecería que se suscribieran uniéndose al barco de los Michis, gracias. Ahora sí empecemos. El sonido del reloj despertador rompió el silencio de la mañana. Con un ligero movimiento, Marcos apagó la alarma y se incorporó lentamente en la cama. A su lado, Paula seguía profundamente dormida, su respiración tranquila. Sin hacer ruido, se deslizó hacia el borde de la cama y sus pies tocaron el frío suelo de madera. Caminó con cuidado hacia el pasillo, y antes de entrar a la cocina, se detuvo frente a la puerta de la pequeña habitación al final del pasillo. Con una sonrisa suave en los labios, abrió la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido. Allí, en una cama mullida al lado de la ventana, su gato, Tom, yacía acurrucado. Su pelaje grisáceo, salpicado de blanco en su pecho y patas, lo hacía ver como una pequeña nube en la penumbra. Los años se notaban en su andar lento y su mirada cansada, pero para Marcos, Tom era mucho más que un simple gato. Era su mejor amigo, su compañero fiel desde hacía más de 14 años. «Buenos días, campeón», murmuró Marcos mientras se agachaba para acariciar el lomo de Tom, que, aunque algo lento, levantó la cabeza y ronroneó en respuesta. Este era su ritual cada mañana. Antes de cualquier cosa, antes del café o de revisar el teléfono, siempre saludaba a Tom. Aunque el gato ya no tenía la misma energía que antes, seguía siendo lo más importante para él. Después de asegurarse de que Tom estuviera cómodo, se levantó y caminó hacia la cocina. Al poco rato, Paula apareció por el pasillo, todavía somnolienta. Le dio un beso rápido a Marcos en la mejilla antes de dirigirse a la cafetera. ¿Ya saludaste a Tom?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Marcos sonrió. Por supuesto. Está bien, solo un poco lento esta mañana. Paula asintió mientras servía el café. Aunque no era una gran amante de los gatos, había aceptado a Tom desde que se mudaron juntos. De hecho, había momentos en los que ella misma le daba pequeñas muestras de afecto, como acariciarlo cuando estaba en el sofá o asegurarse de que tuviera su cama limpia. Paula no compartía el mismo amor incondicional que Marcos sentía por su gato, pero había aprendido a convivir con él y en algún nivel se preocupaba por su bienestar. «Sabes que tenemos que ahorrar un poco más, ¿verdad?», dijo Paula después de un largo silencio, mientras revolvía su café. Sus ojos evitaban la mirada de Marcos. «¿Ahorrar?», preguntó él, sorprendido por el cambio de tema. «Sí, ya sabes, para el viaje a París. Mi cumpleaños está a solo unos meses, y, bueno, si seguimos gastando tanto en Tom, no sé si podamos hacer ese viaje». Marcos frunció el ceño. Sabía que Paula deseaba con todo su corazón ir a París. Había sido su sueño desde que empezaron a salir y él también quería hacer realidad ese sueño. Pero Tom también necesitaba cuidados. En su avanzada edad, el veterinario había recomendado una dieta especial para evitar problemas de salud graves. Las croquetas de alta calidad y los suplementos no eran baratos, pero Marcos estaba convencido de que eran necesarios. «Lo sé, Paula», respondió finalmente, intentando mantener un tono tranquilo. «Pero Tom necesita su comida especial. No es solo un capricho. Si dejamos de comprarla, podría enfermarse». Paula suspiró, claramente frustrada, pero no dijo nada más. Había tenido esta conversación con Marcos antes, pero nunca llegaban a una solución. Sabía lo importante que era el gato para él, pero a veces sentía que Tom estaba por encima de sus propios sueños y deseos. El día transcurrió entre las tareas habituales de la casa. Ambos trabajaban desde casa, repartiendo las responsabilidades de manera equitativa. Marcos siempre se aseguraba de alimentar a Tom en el momento justo, pesando cuidadosamente la comida que le correspondía. Paula, por su parte, se encargaba de otras tareas, como limpiar y organizar la casa, aunque siempre evitaba tener que limpiar la caja de arena del gato, algo que Marcos hacía sin pensarlo dos veces. A pesar de las pequeñas tensiones, había cariño en la relación de Marcos y Paula. Ambos trabajaban duro para construir una vida juntos.
Sin embargo, la presencia de Tom, con todas las atenciones que requería, empezaba a sentirse como una barrera entre sus sueños compartidos. Paula lo notaba más cada día, y aunque intentaba no darle demasiada importancia, había noches en las que se quedaba mirando al techo, pensando en lo diferente que podría ser su vida si no tuvieran que preocuparse tanto por un gato anciano. Esa noche, Marcos se sentó en el sofá con Tom en su regazo. El gato ronroneaba suavemente mientras Marcos acariciaba su pelaje gris. Paula observaba desde el otro lado de la sala, con una expresión indecisa. Quería decir algo, pero decidió dejarlo para otro día. Después de todo, sabía que Tom significaba todo para él. El sonido de la televisión llenaba la sala, pero el pensamiento de París rondaba la mente de Paula. Mientras tanto, Marcos solo podía pensar en lo afortunado que era de tener a Tom, incluso después de tantos años. No podía imaginarse una vida sin él, sin sus ronroneos suaves y la compañía silenciosa de su fiel amigo. Este era su mundo, y por ahora, eso era suficiente. Una brisa fría cruzaba la habitación mientras Marcos revisaba su maleta, asegurándose de que no olvidara nada importante. Era el primer viaje de negocios importante que tenía en meses, y aunque solía estar emocionado por oportunidades como esta, había algo que lo inquietaba. Miraba de reojo a Tom, que dormía plácidamente en su cama junto a la ventana. No estaré mucho tiempo, murmuró, más para sí mismo que para el gato. Solo unos días. Claro, porque seguro él te entiende, comentó Paula desde la puerta, sonriendo ligeramente. Marco sonrió de vuelta, pero había una pequeña preocupación en su mirada. Sabía que Paula cuidaría de Tom mientras él estuviera fuera, pero no podía evitar sentirse un poco ansioso. Aunque ella siempre había mostrado respeto por su relación con el gato, no compartía el mismo nivel de dedicación que él. Paula, por otro lado, parecía más relajada con la situación. No te preocupes tanto, continuó ella. Tom y yo estaremos bien. Ya lo he cuidado antes. Lo sé, respondió Marcos, metiendo sus artículos de aseo en la maleta, pero está más viejo ahora. Solo asegúrate de que coma sus croquetas especiales y, si ves que está un poco más letárgico, tal vez deberías llevarlo al veterinario. Paula rodó los ojos, aunque de manera juguetona. Marcos, todo estará bien. He entendido lo de las croquetas. Tú concéntrate en tu trabajo, que yo me encargo de todo aquí. El tono de Paula parecía tranquilizador, y aunque las dudas de Marcos no se disiparon por completo, decidió confiar en ella. Después de todo, vivían juntos desde hacía un buen tiempo y ella siempre había cumplido con las tareas compartidas. ¿Por qué esta vez sería diferente? Más tarde, mientras preparaban la cena, la conversación volvió al viaje a París que Paula tanto deseaba. He estado pensando en eso, dijo Marcos mientras cortaba vegetales. Tal vez podríamos empezar a planear el viaje después de este proyecto. Si todo sale bien, podría haber una bonificación al final del año. ¿De verdad? Los ojos de Paula se iluminaron al escuchar esa posibilidad. Sí, pero necesito enfocarme en este proyecto por ahora. Y, bueno, también está Tom. Ya sabes que necesita sus croquetas y suplementos. Pero si ajustamos un poco los gastos, creo que podemos hacerlo. El entusiasmo en la cara de Paula se desvaneció ligeramente al escuchar nuevamente sobre los gastos de Tom. Aunque entendía la necesidad de cuidar al gato, no podía evitar sentir una punzada de frustración. ¿Por qué siempre parecía que el bienestar del animal tenía prioridad sobre los planes de pareja? Paula amaba a Marcos, pero a veces se preguntaba si el gasto en Tom no era un poco excesivo, sobre todo cuando tenían otros sueños, como ese viaje a París que tanto deseaba. Claro, entiendo, respondió con una sonrisa contenida, aunque en su mente ya había decidido que algo tenía que cambiar. Marcos parecía ciego ante el hecho de que Tom no viviría para siempre, y tal vez era hora de que él lo aceptara también. La cena transcurrió en un ambiente tranquilo, pero había una tensión latente que ambos decidieron ignorar. Después de comer, Marcos pasó el resto de la noche asegurándose de que Tom estuviera cómodo, llenando su plato con las croquetas de alta calidad que siempre le compraba y limpiando su arenero, que estaba un poco más lleno de lo habitual. El gato lo observaba con sus ojos entrecerrados, como si supiera que algo cambiaría pronto.
A la mañana siguiente, el día del viaje, Marcos se despidió de Paula con un largo abrazo y un beso en la frente. Prometo que no será mucho tiempo. En unos días estaré de vuelta, dijo mientras cargaba su maleta al coche. Lo sé. Solo ve y haz lo tuyo, respondió Paula, sonriendo. Pero en su interior, seguía dándole vueltas a la idea de que tal vez Marcos estaba siendo demasiado indulgente con el gato. Antes de irse, Marcos se agachó junto a Tom una vez más. Sé que estarás bien, campeón. Paula te cuidará, susurró mientras acariciaba suavemente su pelaje. Tom ronroneó débilmente, respondiendo al toque familiar de su dueño. El coche de Marcos se alejó, y Paula observó desde la ventana hasta que desapareció de la vista. Cerró la cortina y se dio la vuelta, observando a Tom desde la distancia. Era solo por unos días, pensó. Pero en el fondo, Paula ya tenía algo más en mente. Había decidido que probaría algo diferente esta vez. No entendía por qué un gato anciano necesitaba comida tan cara cuando, a su parecer, ya ni siquiera podría notar la diferencia. Bien, Tom, parece que serás mi compañero por un tiempo, dijo con una sonrisa, mientras Tom seguía acurrucado en su cama, ajeno a lo que se avecinaba. Paula se preparó para la rutina diaria, pero esta vez con una pequeña pero significativa decisión en su mente. Decidida a ahorrar dinero para el viaje que tanto deseaba, optó por no comprar las croquetas que Marcos solía adquirir. Después de todo, un pequeño cambio no haría daño, ¿verdad? La historia apenas comenzaba a tomar un giro, y aunque Marcos no lo sabía, esa decisión marcaría el principio de un conflicto que lo cambiaría todo. Los días sin Marcos se hicieron largos y algo monótonos para Paula. Aunque había dejado la casa en orden y todo organizado antes de su partida, la sensación de tener el lugar para sí misma le ofrecía una libertad que no solía disfrutar tan a menudo. Sin embargo, había una cosa que seguía demandando su atención, Tom. El gato, como siempre, seguía su rutina habitual, pero Paula no podía evitar notarlo más distante, como si supiera que las cosas no iban a ser igual sin Marcos. Aunque lo alimentaba a las horas habituales y le limpiaba el arenero, no lo hacía con el mismo esmero que su novio. De hecho, desde el primer día había cambiado las croquetas especiales por las más baratas que compró en el supermercado. Vamos, Tom, no te vas a morir por esto, le decía mientras vertía las croquetas nuevas en su plato. Ni siquiera te darás cuenta. Tom, que siempre mostraba entusiasmo por la comida, se acercó al plato, lo olfateó durante unos segundos y luego lo miró sin mucho interés. Paula observó la escena con un leve encogimiento de hombros, convencida de que eventualmente comería cuando tuviera hambre. Pasaron las horas y, para su sorpresa, Tom no tocó las croquetas. Se quedó todo el día en su rincón favorito cerca de la ventana, descansando. Paula lo notó, pero lo atribuyó a la vejez del gato. Pensó que tal vez estaba cansado o que simplemente no tenía mucha hambre, así que no le dio mayor importancia. Después de todo, Marcos regresaría pronto y todo volvería a la normalidad. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo empezó a preocupar a Paula. Tom parecía cada vez más apático, y apenas comía las croquetas que ella había comprado. Al principio lo ignoró, pensando que eventualmente el gato se adaptaría, pero su comportamiento se volvió más errático. No solo evitaba la comida, sino que también comenzó a vomitar en las esquinas de la casa. Paula se encontró limpiando pequeños charcos de vómito con cada vez más frecuencia. Una tarde, al llegar del trabajo, encontró a Tom en su cama, respirando con dificultad. Su pelaje, que antes era suave y limpio, estaba desaliñado y sucio. El arenero estaba lleno y parecía que nadie lo había limpiado en días. Paula sintió una punzada de culpa, pero la sacudió rápidamente. No puede ser por las croquetas, pensó. Solo es un gato viejo. Sin embargo, la realidad empezaba a ser evidente, algo no estaba bien. Paula, nerviosa, intentó llamar a Marcos para contarle lo que estaba ocurriendo, pero decidió no hacerlo. Sabía que si él se enteraba de lo que estaba pasando, la culparía por no seguir al pie de la letra sus instrucciones. Se convenció de que todo estaría bien una vez que él regresara. Al final, solo quedaban unos días más.
A pesar de sus esfuerzos por ignorar la situación, la salud de Tom seguía deteriorándose. El gato ya no quería moverse mucho, y cuando lo hacía, caminaba con dificultad, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Paula empezó a preocuparse más en serio, pero no lo suficiente como para cambiar las croquetas. No puede ser solo eso, se repetía una y otra vez. El día del regreso de Marcos llegó finalmente. Cuando Paula escuchó el sonido de las llaves en la puerta, su corazón dio un vuelco. Sabía que tendría que enfrentarse a su novio y que probablemente notaría algo diferente en Tom. Trató de prepararse mentalmente para cualquier pregunta que él pudiera hacerle. «Estoy de vuelta», anunció Marcos al entrar en el departamento, con una gran sonrisa en su rostro. «Te traje un regalo». Paula lo recibió con un abrazo, intentando actuar con normalidad. Marcos le entregó un collar elegante que había comprado durante su viaje, y Paula, aunque agradecida, no podía evitar sentir una creciente ansiedad en su interior. «Gracias, está precioso», dijo con una sonrisa forzada. «¿Y Tom?», preguntó Marcos, girándose inmediatamente para buscar a su gato. «Le traje un regalito también». Paula lo observó mientras él se dirigía rápidamente hacia la esquina de la habitación donde Tom solía descansar. Marcos llevaba en la mano un juguete en forma de salmón que había comprado pensando en su fiel compañero. Sin embargo, al llegar junto al gato, su sonrisa desapareció al instante. El gato estaba visiblemente enfermo. Su pelaje sucio y descuidado, el arenero lleno, y lo que más le preocupó, la debilidad evidente en sus movimientos. «¿Qué diablos?», murmuró Marcos, incrédulo, mientras se arrodillaba junto a Tom. «Marcos, déjame explicarte», comenzó Paula, pero él la interrumpió. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, su voz subiendo de tono mientras acariciaba a su gato, que apenas levantaba la cabeza. «Está en pésimo estado, Paula». «¿Por qué no me dijiste nada?». Paula intentó explicarse, pero las palabras no salían como ella esperaba. Marcos corrió hacia la cocina, buscando las croquetas, y cuando las encontró, su frustración se convirtió en una rabia palpable. «¿Qué es esto?», gritó, sacando el paquete de croquetas baratas. «Sabías que no podía comer esto. Te dije claramente cuáles croquetas comprar». «Marcos, lo hice por nuestro viaje», respondió Paula, casi llorando. «Estás gastando tanto en este gato viejo, quería que vieras que no pasaba nada si ahorrábamos un poco». Pero Marcos no escuchaba. Estaba demasiado enfadado para procesar las palabras de Paula. Tom, su compañero de toda la vida, estaba sufriendo, y todo por un capricho de ella. «No me importa tu maldito viaje a París», gritó, golpeando la mesa con fuerza. «Este gato es mi familia. Es mi compañero». Los vecinos comenzaron a escuchar el alboroto, asomándose por las ventanas y preguntándose qué estaba ocurriendo. Pero Marcos no se preocupaba por ellos en ese momento. Solo podía pensar en su gato, en cómo lo había dejado al cuidado de alguien que no lo valoraba como él. «Voy a llevarlo al veterinario ahora mismo», dijo con determinación, tomando a Tom en sus brazos. «No sé qué tan mal esté, pero no voy a perderlo sin pelear». Con lágrimas en los ojos, Marcos salió corriendo hacia la puerta, sin mirar atrás. Paula, temblando y sintiéndose derrotada, no supo qué hacer. Sabía que había cometido un error, pero nunca imaginó que tendría consecuencias tan graves. Marcos, con Tom en brazos, se dirigió rápidamente al veterinario, con la esperanza de que aún hubiera algo que se pudiera hacer. Marcos, con Tom acurrucado en sus brazos, corría hacia el veterinario más cercano. Sentía que su corazón se rompía con cada paso, su mente llena de pensamientos de preocupación y culpa. ¿Cómo no había previsto esto? ¿Cómo había confiado ciegamente en Paula para cuidar de su gato? Mientras avanzaba, la lluvia comenzó a caer con suavidad, como si el mundo compartiera su angustia. Al llegar a la clínica veterinaria, Marcos entró apresuradamente, casi tropezando al cruzar la puerta. «Necesito ayuda, por favor», gritó, atrayendo la atención de la recepcionista y el veterinario, que salió corriendo de la sala de consultas al escuchar el tono de su voz. «¿Qué ha pasado?»,
Preguntó el veterinario con calma mientras tomaba a Tom en brazos con mucho cuidado y lo examinaba de inmediato. Ha estado vomitando y parece que no tiene fuerzas, su arenero estaba lleno, y, creo que su alimentación cambió mientras yo no estaba, explicó Marcos con la voz entrecortada. El veterinario frunció el ceño mientras evaluaba el estado de Tom. Lo llevaron rápidamente a la sala de urgencias para hacerle pruebas mientras Marcos, sentado en la sala de espera, miraba a la nada, incapaz de dejar de preocuparse. Sentía la piel arder por la rabia y el miedo. Los minutos parecían horas. Finalmente, el veterinario salió de la sala con una expresión grave. Marcos, Tom tiene problemas renales bastante serios. Por el cambio en su alimentación, su organismo ha sufrido un desequilibrio. Ya es un gato mayor, y este tipo de situaciones son muy difíciles para animales de su edad. Marcos sintió como el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Se puede hacer algo?, preguntó con desesperación, agarrando el brazo del veterinario. Podemos intentar estabilizarlo. Necesitará medicación específica y, lo más importante, volver a una dieta especial para gatos con problemas renales. También habrá que realizarle chequeos frecuentes para monitorear su evolución, pero, el veterinario hizo una pausa, buscando las palabras correctas, no te mentiré, es una situación delicada. A su edad, una operación sería arriesgada. Lo mejor sería optar por el tratamiento conservador y ver cómo responde. Marcos asintió, secándose una lágrima que había escapado de sus ojos. No importa lo que cueste. Quiero lo mejor para él. Haré todo lo que esté a mi alcance, respondió, su voz firme, aunque su interior estaba destrozado. El veterinario hizo una señal a la recepcionista para que preparara los medicamentos y la dieta especial. Mientras tanto, Marcos esperaba, incapaz de contener sus lágrimas. Recordaba todos los momentos que había compartido con Tom desde que lo adoptó siendo un pequeño gatito juguetón. No podía creer que su compañero estuviera en esa situación, y menos aún por la negligencia de alguien en quien había confiado tanto. Unos minutos después, Paula llegó a la clínica, llorando mientras buscaba a Marcos. Cuando lo encontró en la sala de espera, su rostro lleno de arrepentimiento y temor, se acercó lentamente. Marcos, lo siento tanto, dijo, con la voz temblorosa. Marcos apenas levantó la mirada. ¿Cómo está Tom?, preguntó ella, aunque el tono en su voz traicionaba su verdadera preocupación. ¿Cómo estaba la relación entre ellos? Le diagnosticaron problemas renales graves, dijo él, sin emoción. Necesitará medicamentos, una dieta especial y chequeos constantes. Paula sintió una oleada de alivio al escuchar que había una posibilidad de que Tom mejorara, pero cuando Marcos mencionó el costo del tratamiento, su expresión cambió drásticamente. ¿Más gastos?, dijo, sorprendida. Marcos, ya es un gato viejo. Sé que lo amas, pero, ¿vale la pena gastar tanto dinero en esto? Sabes que mi cumpleaños está cerca y queríamos ahorrar para el viaje a París. ¿No crees que es hora de dejar que se vaya? Marcos, que hasta ese momento había logrado mantener la calma, sintió como la furia volvía a recorrer su cuerpo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, levantándose de golpe. Es mi gato, mi compañero. ¿Cómo puede ser tan insensible? No soy insensible, respondió Paula, alzando la voz también. Soy realista. Ya lo dije, es un gato viejo. Vas a gastar todo tu dinero en él, y yo estoy cansada de que siempre pongas al gato por encima de todo. Ni siquiera ahorramos para París por culpa de él. No me importa tu maldito viaje a París, gritó Marcos, golpeando la mesa de la sala de espera. Tom es lo más importante para mí. Mucho más que cualquier cumpleaños, mucho más que cualquier viaje. Los pocos presentes en la clínica voltearon a mirar la discusión, sorprendidos por la intensidad del momento. Paula, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que la situación había llegado a un punto sin retorno. Respiró profundamente antes de decir las palabras que cambiarían todo. Está bien, Marcos. Elige. O yo, o ese maldito gato. El silencio en la sala fue absoluto. Marcos, sin pestañear, la miró directamente a los ojos. Elijo a Tom.
Paula lo miró, incrédula. Quiero que te vayas de mi casa hoy mismo, continuó él, con voz fría. Si vuelvo y encuentro una sola cosa tuya, la tiraré a la basura. Paula no podía creer lo que estaba escuchando. Nunca pensó que Marcos realmente elegiría al gato sobre ella. Sin más que decir, dio media vuelta y salió de la clínica, sintiendo el peso de su decisión, aunque sabía que no había marcha atrás. Horas después, Marcos llegó a casa, exhausto y emocionalmente destruido. Había estado todo el día en la clínica junto a Tom, viendo cómo el veterinario hacía lo posible por estabilizar al gato. Cuando llegó, el apartamento estaba vacío. Paula se había llevado todas sus cosas, cumpliendo con lo que él había dicho. La casa, que alguna vez había sido su hogar compartido, ahora se sentía inmensa, silenciosa y fría. Marcos se dejó caer en el sofá, el lugar donde Tom solía sentarse junto a él, y se cubrió la cara con las manos. La presión del día, la rabia, el miedo por su gato, y la ruptura con Paula, lo abrumaban. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar, dejando que todo el dolor fluyera mientras sentía el vacío que su decisión había dejado en su vida. Los días siguientes fueron una vorágine de preocupación, miedo y culpa. Marcos no pudo volver al trabajo, su mente y corazón estaban completamente dedicados a Tom. Las horas pasaban lentas mientras veía a su amado gato en la clínica veterinaria, sometido a tratamientos y bajo la vigilancia de los médicos. Aunque la esperanza de recuperación estaba ahí, el miedo de perder a su mejor amigo nunca abandonaba el pecho de Marcos. Cada mañana se levantaba temprano para estar al lado de Tom. Le hablaba, acariciaba su pelaje y recordaba los momentos felices que habían compartido. Tom, aunque débil, a veces le devolvía una pequeña caricia con su pata, un gesto que llenaba de lágrimas los ojos de Marcos. El tratamiento parecía funcionar al principio. Tom mostró signos de mejoría en las primeras semanas. Podía caminar de nuevo, aunque lentamente, y volvía a comer su comida especial. Marcos se aferraba a esa pequeña chispa de esperanza con todas sus fuerzas. Pero conforme pasaban los días, Tom volvió a empeorar. El letargo aumentaba y su cuerpo comenzó a mostrar señales de deterioro acelerado. Marcos, que había hecho todo lo que estaba en su poder, comenzó a aceptar que quizás el tiempo de su amado compañero estaba llegando a su fin. El veterinario, que se había convertido en un apoyo emocional para Marcos durante ese tiempo, fue honesto con él. Marcos, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, le dijo un día mientras le acariciaba el hombro. Tom está sufriendo, y no creo que podamos hacer mucho más por él sin causarle más dolor. Tal vez sea momento de pensar en dejarlo ir de una forma pacífica. El mundo de Marcos se derrumbó en ese instante. Había temido escuchar esas palabras, pero en el fondo sabía que el final se acercaba. Su corazón se resistía a aceptar la realidad. Esa misma noche, Marcos pasó horas acurrucado junto a Tom en la pequeña habitación de la clínica veterinaria donde lo habían dejado quedarse. El reloj marcaba las 3 de la mañana y todo estaba en silencio, excepto el leve sonido de la respiración de Tom. Con una mezcla de tristeza y amor, Marcos susurró, «Gracias por todo, compañero. Siempre estuviste ahí para mí y ahora yo estaré aquí para ti. No dejaré que sufras más». Marcos pasó la noche en vela, acariciando el suave pelaje de su gato, mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Era una despedida silenciosa, un último acto de amor incondicional. A la mañana siguiente, Marcos tomó la decisión más difícil de su vida. Con el corazón hecho pedazos, pidió al veterinario que ayudara a Tom a partir en paz. Las palabras del médico fueron gentiles, pero el dolor en el corazón de Marcos era insoportable. «Te prometo que no sentirá dolor», le dijo el veterinario. «Solo se dormirá y descansará, libre de todo sufrimiento». Marcos asintió, incapaz de hablar. Mientras sostenía la pequeña pata de Tom, el veterinario administró el medicamento que pondría fin a su dolor. Tom, que había estado débil y exhausto, pareció relajarse por primera vez en días. Con un último suspiro suave, su alma se fue, dejando un vacío que Marcos no podía imaginar cómo llenar. Marcos permaneció allí por un largo rato, aún sosteniendo a su amado gato, incapaz de dejarlo ir. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas,
Solo una sensación de profundo agotamiento y un dolor que parecía haber consumido todo lo que él era. Cuando finalmente salió de la clínica, llevaba a Tom en una pequeña caja, el cuerpo inerte de su mejor amigo envuelto cuidadosamente. No sabía qué haría a continuación, ni cómo seguir adelante. Los días que siguieron a la muerte de Tom fueron un completo tormento para Marcos. La casa que alguna vez había estado llena de vida y compañía ahora le parecía un lugar frío y vacío. El rincón donde solía estar la cama de Tom estaba ahora desocupado, un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada pequeño detalle, los juguetes, los platos de comida y el collar de Tom, parecía avivar un fuego de tristeza en su interior. El primer día, después de regresar de la clínica veterinaria, Marcos se sentó en el sofá durante horas, sin moverse, mirando al vacío. Había dejado a Tom descansar en un pequeño jardín cercano, en una zona tranquila donde podrían visitarlo cuando sintiera la necesidad de estar cerca de él. Pero aunque Tom ya no estuviera físicamente en su casa, su ausencia se sentía en cada rincón. Su rutina diaria se desmoronó. Las mañanas eran las peores. Despertaba esperando escuchar el ronroneo familiar de su amigo felino, solo para ser golpeado nuevamente por la cruda realidad de que ya no estaba. Solía levantarse temprano para darle de comer a Tom antes de ir a trabajar, pero ahora no tenía ningún motivo para hacerlo. Faltó al trabajo durante varios días, incapaz de concentrarse, de salir de su cama, de enfrentar el mundo. Las pocas veces que salía de casa eran para paseos sin rumbo fijo por la ciudad, intentando llenar el vacío que sentía en su pecho. El mundo seguía adelante, indiferente a su dolor, pero para Marcos, todo había perdido sentido. Cada vez que veía a alguien paseando a su mascota o acariciando a un gato en la calle, sentía un dolor agudo en el pecho que le recordaba lo que había perdido. Pasaron semanas, y aunque la intensidad de su dolor disminuyó un poco, la tristeza seguía ahí, siempre presente. En su trabajo, sus compañeros lo miraban con preocupación, pero sabían que las palabras no ayudarían. Algunos intentaban ofrecerle consuelo, pero Marcos siempre respondía con una sonrisa vacía y un estoy bien que claramente no lo estaba. Su vida parecía seguir en piloto automático, como si simplemente estuviera cumpliendo con las tareas necesarias para pasar el día, pero sin sentir nada más allá de la tristeza que lo consumía. Sus amigos más cercanos intentaron hacerle ver que necesitaba salir, distraerse, o simplemente hablar sobre lo que sentía, pero Marcos se había encerrado en sí mismo. El duelo que estaba atravesando no solo era por Tom, sino por todo lo que había perdido con su partida. Había perdido a su mejor amigo, su hogar se sentía como un lugar extraño y, aunque Paula ya no formaba parte de su vida, la ruptura con ella también había dejado cicatrices profundas. El amor que había sentido por Tom era algo que pocas personas lograban entender. No se trataba solo de una mascota, sino de un compañero que había estado con él en los momentos más difíciles, alguien que lo había acompañado en sus días solitarios y que siempre había estado allí para ofrecerle consuelo cuando lo necesitaba. Pero ahora que Tom ya no estaba, Marcos se encontraba más solo que nunca. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, caminando por las calles vacías y húmedas por la lluvia, vio algo que detuvo su marcha. A la distancia, en una esquina, había una pequeña caja de cartón abandonada. Lo que realmente llamó su atención fue el débil maullido que provenía de su interior. Marcos, sin pensar demasiado, se acercó. Al abrir la caja, encontró a dos pequeños gatitos, empapados por la lluvia, temblando de frío. Estaban acurrucados juntos, buscando calor en medio de la tormenta. Los dos lo miraron con ojos grandes y llenos de miedo. El corazón de Marcos se apretó. Una parte de él quería alejarse, no podía lidiar con más dolor. No quería volver a abrir su corazón solo para que lo rompieran de nuevo. Pero otra parte de él, una parte más profunda, no podía soportar la idea de dejarlos allí, solos y vulnerables. No puedo dejarlos aquí, susurró para sí mismo, como si intentara convencerse. Sin dudar más, tomó la caja y la llevó de regreso a su departamento. Los pequeños gatitos parecían débiles y necesitaban cuidados urgentes, pero había algo en ellos que, de alguna manera, le recordó a Tom cuando era pequeño.
Tal vez era el instinto protector de Marcos, o tal vez era el hecho de que, a pesar de su dolor, no podía permitir que esos pequeños seres sufrieran como lo había hecho él en las últimas semanas. De vuelta en casa, Marcos preparó una pequeña cama con mantas secas y tibias para los gatitos. Les dio algo de leche tibia en un cuenco pequeño y se quedó observándolos mientras comían con avidez, como si no hubieran comido en días. Sus movimientos torpes y sus pequeñas patas intentando equilibrarse le arrancaron una sonrisa, la primera en mucho tiempo. No estaba listo para tener nuevas mascotas, no aún. Todavía sentía el peso de la pérdida de Tom, y cada rincón de su casa le recordaba a su antiguo amigo. Sin embargo, algo en esos pequeños gatitos comenzó a despertar en él una chispa de calidez que no había sentido en semanas. Solo los cuidaré hasta que encuentre un hogar para ustedes, se dijo, aunque en el fondo, parte de él sabía que tal vez esos pequeños ya habían encontrado un nuevo hogar. Esa noche, Marcos se fue a la cama con una extraña sensación en el pecho. La tristeza seguía ahí, pero por primera vez en mucho tiempo, también había algo más. Algo parecido a la esperanza. Los días que siguieron fueron diferentes. Aunque el dolor por la pérdida de Tom seguía presente, los dos pequeños gatitos que Marcos había rescatado comenzaron a llenar su hogar con una nueva energía. Al principio, se mantenían cautelosos y tímidos, acurrucándose juntos en el rincón donde los había dejado. Pero poco a poco, fueron ganando confianza, explorando cada rincón de su casa, jugando con pequeños objetos y buscando su atención. Marcos los observaba en silencio, aún con un sentimiento de reticencia. Su corazón estaba dividido. Una parte de él se resistía a encariñarse con los gatitos, temiendo el dolor de otra pérdida. Pero otra parte, más profunda, sentía un renovado calor cada vez que veía sus pequeñas caras curiosas y sus torpes intentos por captar su atención. Solo hasta que encuentre a alguien que los cuide, se repetía constantemente. Pero cada vez que lo decía, sentía como esa promesa se debilitaba. Una tarde, mientras los pequeños jugaban a su alrededor, uno de los gatitos, el más pequeño de los dos, hizo algo que sorprendió a Marcos. Saltó sobre la mesa de la sala con una agilidad torpe, derribando sin querer un par de papeles. Marcos estaba a punto de reprenderlo cuando notó algo. El pequeño gato, al caer, hizo un gesto muy parecido a uno que solía hacer Tom cuando era joven. Se estiró de una manera particular y luego lo miró con esa mezcla de inocencia y picardía que tanto le recordaba a su antiguo compañero. Marcos sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi involuntaria, pero auténtica. Un gesto que no había mostrado desde la muerte de Tom. Esa noche, mientras se acomodaba en el sofá, los gatitos treparon sobre él, buscando el calor de su cuerpo. Por primera vez, Marcos no se resistió. Los acarició suavemente, notando cómo su ronroneo le traía una sensación de paz que había olvidado que existía. A medida que cerraba los ojos, los pequeños seres acurrucados sobre su regazo, se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, consuelo. Los días se convirtieron en semanas, y la idea de buscar un hogar para los gatitos empezó a desvanecerse. Ya no eran solo los pequeños animales que había rescatado de la lluvia, se habían convertido en una parte integral de su vida, un nuevo comienzo en medio de su dolor. Aunque el vacío que había dejado Tom nunca podría ser llenado, estos nuevos compañeros empezaban a curar las heridas de su corazón de una manera inesperada. A uno de los gatitos, el más curioso, lo llamó Re, por sus rayas grises y su energía vibrante. Al otro, más tranquilo y de pelaje oscuro, lo bautizó como Sombra. Rey y Sombra, un par inseparable, llenaron su casa con travesuras y juegos, pero también con una calidez que había desaparecido desde la pérdida de Tom. Marcos comenzó a notar algo curioso. Rey y Sombra hacían cosas que le recordaban a su viejo amigo, gestos y movimientos que le traían de vuelta recuerdos de cuando Tom era joven. Aunque sabía que ningún otro gato podría reemplazar a Tom, estos pequeños le recordaban que aún había espacio en su vida para el amor y la compañía. Una tarde, mientras estaba sentado en el balcón de su apartamento, viendo a los gatitos jugar en el interior, reflexionó sobre lo que había sucedido en los últimos meses. La muerte de Tom lo había sumido en una tristeza profunda, pero estos dos pequeños seres lo habían ayudado a salir del abismo en el que se encontraba.
Habían logrado algo que él creía imposible, devolverle la capacidad de sentir cariño. Marcos no había olvidado a Tom, ni lo haría jamás. Su memoria seguiría viva en su corazón para siempre, pero comprendió que la vida debía continuar. Ray y Sombra no eran reemplazos de su antiguo amigo, sino nuevos compañeros que habían llegado en el momento justo para ayudarlo a sanar. Con una profunda exhalación, Marcos se levantó del balcón y regresó al interior de su hogar, donde los dos gatitos lo esperaban para su ritual nocturno de juegos y caricias. Se permitió sonreír mientras Ray intentaba escalar por su pantalón y Sombra se acurrucaba en su regazo. El proceso de curación había comenzado, y aunque el camino aún era largo, por primera vez en mucho tiempo, Marcos sentía que podía avanzar. Gracias, pequeños, susurró mientras acariciaba a sus nuevos amigos. Gracias por estar aquí. En ese momento, comprendió que no se trataba de reemplazar el amor que había perdido, sino de abrir su corazón nuevamente a nuevas formas de cariño. Ray y Sombra eran diferentes, pero igualmente especiales, y con ellos, su vida volvía a llenarse de significado. Con los dos gatitos acurrucados a su lado, Marcos miró al cielo nocturno desde la ventana, sintiendo una extraña pero reconfortante paz.